Se ha anticipado ya aquí por Radio Universidad el próximo lunes. El doctor en comunicación Fabio Henrique Pereira de la Universidad de Brasilia va a participar de un conversatorio sobre la relación medios-democracia en Brasil, concentración de propiedad y fake news en las elecciones del 2018, las mentiras, ¿no? En las elecciones del 2018. Y está aquí con nosotros Fabio Henrique Pereira. Fabio, buen día. Buen día. Bueno, me alegro de que estés aquí, ¿eh? Me permito tutearte. Claro. En virtud de tu juventud. Al final, ¿el gobierno de Brasil es un cuco o no es un cuco? ¿Da miedo o no da miedo? Sí, estás haciendo lo que prometió en la campaña. Eso es el problema. Ajá. Pero yo creo que hay muchos problemas en hacer la articulación política y por eso, por su incompetencia, podemos salvar la democracia podemos aún salvar la democracia en Brasil. ¿Y por qué crees que está en peligro? Si lo eligió la gente. Porque es una persona que tiene un pensamiento autoritario. Si le queda hacer lo que quisieras, puedes hacer algunas cosas muy cerca del autoritarismo. Tenemos hoy 8 ministros militares en el gobierno. Es la primera vez que tenemos tantos militares en el gobierno desde la dictadura militar. Esto muestra que de una cierta forma las Fuerzas Armadas están muy próximas, muy cerca del gobierno. Uh-huh. ¿Y crees que no está dispuesto a respetar el régimen institucional? Ello va, porque no hay muchas margen de maniobra y porque no sube se utilizar de la popularidad que tenías cuando ganó la elección. Uh-huh. Por eso yo creo que la democracia está salva. Pero yo pienso que su intención en principio era de crear un régimen más próximo del autoritarismo que teníamos. ¿Y el sistema de equilibrio de los poderes no puede hacer que efectivamente se trate de una experiencia con una orientación diferente a la que tuvo Brasil hasta ahora, pero que haya efectivamente una preservación de la vida y del espíritu democrático? Sí, está funcionando bien el principio del equilibrio. En la verdad, el presidente de la Cámara de los Diputados ha dicho que él va a hacer una especie de parlamentarismo blanco en Brasil, que el Parlamento va a decidir lo que es importante para el país. Es una forma de limitar los poderes del presidente y de hacer muchos cambios en la institucionalidad del país. Pero, del otro lado, el presidente tiene una margen de maniobra, sobre todo en los ministerios, en la política extranjera, y esto vemos que hay un cambio muy importante en la política del gobierno. Cualitativo el cambio. Sí, teníamos una política histórica, ¿sí? Desde la democracia, de defensa del multilateralismo, del multilateralismo, sí, de defensa de la ecología, una serie de derechos humanos que era una cosa que era estable, y eso vemos que cambió mucho. El Brasil está muy cerca de los países ultraconservadores ahora, como los Estados Unidos, la Hungría, etc., que de otros países que históricamente estábamos más cerca. ¿Y esto qué incidencia puede tener en el resto de los países latinoamericanos? Esa es una buena cuestión porque, de una cierta forma, el Brasil es también un país importante en la América Latina, y el presidente hace un esfuerzo para intentar alinearnos todos en su política de derecha. No es por acaso que cuando vino en Argentina defendió Macri diciendo que si Macri pierde, Argentina va a se tornar una nueva Venezuela. Es un poco su discurso. Entonces intentas influenciar el continente para su agenda, pero yo creo que eso no va a funcionar. ¿Por qué te interesa desarrollar la cuestión vinculada con los medios, la relación de los medios y el gobierno? ¿Por qué? Porque, bueno, yo me quedé muy impresionado con las elecciones de 2018, porque
nosotros mismos, los más pesimistas, no imaginaban que Bolsonaro podría ganar. Y desde que llegó, tiene una relación muy complicada con los medios. Primero, intenta hacer una comunicación directa con sus electores, sobre todo con sus lives en Facebook, y tiene una relación de conflicto con la mayoría de los medios, con TV Globo, por ejemplo, que es los más importantes imperio mediático, con Folha de São Paulo, y del otro lado tienta cambiar un poco la estructura de la comunicación del gobierno y la relación con los medios de comunicación. Y eso es propio de gobiernos que tienen un tinte autoritario, ¿no? Sí, también. La diferencia es el facto del hecho de utilizar de las nuevas tecnologías, sobre todo las redes sociales, para hacer este tipo de contacto con los ciudadanos. Claro, ahora se facilita, digamos, ese tipo de contacto a raíz de las redes, pero históricamente, cuando no era así, cuando las redes sociales no existían, el hecho de suplantar, digamos, de sacar el intermediario en la comunicación con las comunidades, eso se ve, por ejemplo, en provincias como la nuestra. Sí, eso se ha visto, pero es una constante histórica hasta que después surgen las redes sociales y ahora utilizan ese mecanismo, ¿no? Es verdad, pero es una permanencia así, sí, claro, en las prácticas de comunicación políticas. Claro, es un tema muy interesante de seguir, porque ver cómo ahora tienen efectos más rápidos, más prontos, ¿no? Uh-huh. A raíz de la Y haces mención al fake news, a las mentiras. Sí. Y eso me interesa. Sí. Nosotros sabíamos que habría un problema de fake news en las elecciones, porque ya había la experiencia de los Estados Unidos, donde las fake news fueron utilizadas por Trump para ganar las elecciones. Entonces, en el empiezo de las elecciones, el Tribunal Superior Electoral ha hecho una resolución para intentar impedir la difusión de fake news. Pero yo creo que esto no funcionó. El problema fue que 44% de los electores brasileños, según las estadísticas de Datafolha, se utilizaban de WhatsApp para se informar sobre las elecciones. Entonces no se utilizaron solamente de los medios, pero de WhatsApp con un dispositivo de circulación de información. Y por eso todos los candidatos, no es solamente Bolsonaro, se utilizaban de estas redes informales de circulación de información para difundir noticias falsas. Uh-huh. Entonces hay muchos casos de campañas contra los candidatos de izquierda, por ejemplo, que son basadas en noticias falsas. Uh-huh. ¿Solamente para ese sector afecta o todos? Todos. A todos. ¿Y tienes ejemplos, por ejemplo? ¿Te recuerdas ejemplos para darnos? De fake news. Sí. Sí, por ejemplo, el gobierno de Partido de los Trabajadores han hecho una especie de libro para orientar a los profesores en las escuelas sobre cómo lidiar con la cuestión de la homofobia con los niños. Uh-huh. Lo que Bolsonaro ha hecho es de transformar esta publicación, que es una publicación didáctica enderezada a los profesores, en lo que llamaba el kit gay. Y la idea era decir que el candidato de la izquierda, Fernando Haddad, estaba creando un kit para transformar a los niños en homosexuales. Entonces cambió la versión de la verdad para acusar el adversario y esto circuló mucho en la sociedad. Los periódicos intentaron decir que no era la verdad, pero las personas creían en este tipo de versión. Uh-huh. Ese sería uno de los ejemplos que se utilizaron, sí, no el único. No es el único. Y en otros aspectos de la realidad, por ejemplo, en la cuestión de economía, ¿hubo también? Sí, porque inculparon el gobierno por la crisis, lo que es verdad desde el punto de vista de la crisis fiscal, pero no podemos decir que todos los gobiernos de izquierda son responsables por la crisis. Cuando Lula salió de la presidencia, el Brasil no tenía crisis fiscal ni crisis económica. El problema empezó con el gobierno siguiente, pero crearon primero un discurso de que el gobierno de izquierda llevó al Brasil a la crisis, y sobre todo el facto que el Brasil estaba en camino de una venezuelización del país.
y que el Brasil estaba se tornando un país comunista, autoritario, cerca de Venezuela, lo que no es verdad. Los gobiernos que antecedieron Bolsonaro pueden ser clasificados como gobiernos de centro-izquierda, pero han hecho muchas concesiones a los empresarios. Entonces no son gobiernos izquierda, tampoco no rompieron el sistema, digamos. No, fueron capitalistas, claramente. Sí, no podemos llamarlos de comunistas ni de autoritarios. No gustarán a algunos sectores, algunas cuestiones, pero no rompieron el sistema, se mantuvieron dentro del sistema capitalista. Sí. Y entonces, ¿crees que el hecho de usar, por ejemplo, a Venezuela como un cuco, como que te da miedo que mira lo que nos va a pasar? Sí. Eso también incidió. Sí, vimos mucho esto y después... como antiguamente contra Cuba, digamos. Exactamente. Como los gobiernos de izquierda tenían una posición un poco ambigua con relación a Venezuela, no condenaban, era la disculpa que utilizó para decir que el Brasil quería se tornar una nueva Venezuela. Y no puede haber sido que el pueblo brasileño, la mayoría del pueblo brasileño, eligió a Bolsonaro porque efectivamente pudo haber estado cansado de hechos como, por ejemplo, las denuncias de corrupción, o el mal funcionamiento institucional. Sí. ¿Pudo haber sido? Sí, había un discurso moral muy importante en la campaña de Bolsonaro contra la corrupción. Yo creo que las personas también querían cambiar de alguna forma. Como Bolsonaro era un candidato outsider del sistema político, porque no era alguien de los partidos tradicionales, podía hacer este tipo de discurso, que era una persona honesta, que no estaba implicado en el sistema corrupto, y con eso las personas lo creían. Uh-huh. ¿Y qué enseñanza nos puede dejar a nosotros la experiencia brasileña? Yo creo que es importante refletir sobre el rol de los medios como los responsables en la difusión de noticias que sean verdaderas y responsables. El problema de las fake news en Brasil es que las personas no creían más en los medios. La manipulación de las informaciones por los medios en Brasil llegó a un estado que los medios no estaban credibilizados y las personas empezaron a consumir noticias que venían de otras fuentes y que no eran verdaderas. Entonces hay una cuestión de la responsabilidad social de los medios que tiene que ser reforzada en el caso de otros países como Argentina y yo no sé. Ese crees que es un tema importante. Has visto que en varias de las páginas web de los medios argentinos están precedidas de una recomendación de no difundir noticias falsas, ¿no? Sí. Como que, digamos, están buscando advertir. ¿Crees que pueden estar cubriéndose de la experiencia que tuvo Brasil? Sí, es una forma de se legitimar. Una otra iniciativa que yo sé que hay acá también son las agencias de chequeo y de decir, son nosotros los medios que podemos atestar que una información es verdadera y no los otros. Sí, sí. Es una otra forma de se legitimar y de su posición como su responsabilidad social face a las noticias. Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo de tu conversatorio, de tu charla el lunes? Es de intentar explicar de una cierta forma cuál fue el rol de las falsas noticias en la elección de Bolsonaro. Uh-huh. Y demostrar de una cierta forma que tenemos que empezar a comprender un poco más cómo las personas están accesando la información y se utilizando de la información para tomar una decisión política. Bueno, te agradezco mucho que hayas querido estar esta mañana acá con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias. Y le digo a los oyentes que Fabio Enrique Pereira va a hablar sobre la relación medios-democracia en Brasil, concentración de propiedad y fake news en las elecciones de 2018, en el próximo lunes a partir de las 18:30 en el microcine del Centro Cultural de la Universidad. Fabio Enrique Pereira estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.